internacionales y nacionales. En este caso, vamos a dialogar con el señor Tariq Ali. Él es un historiador, es novelista, es cineasta, es investigador, es quizás una de las personas más reconocidas de la lucha antiglobalización y está con nosotros para conversar sobre diversos temas que van a ir desde el nacional hasta el internacional. Le damos las gracias también al señor Pedro Sánchez, periodista que va a fungir como traductor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al señor Tariq Ali. Bueno, la primera pregunta estaría dirigida un poco en cuanto al proceso venezolano. ¿Usted consideraría que estamos en presencia de un proceso revolucionario? Do you consider that we're seeing or evidencing a revolutionary process here in Venezuela? I think it's a process which is trying to find an alternative to capitalist globalization. It's a process which is trying to reinvent social justice and democracy. And for that reason, it's a critically important process, not just for Latin America, but for the whole world. Creo que es un proceso que de hecho busca una alternativa a la dominación del sistema capitalista. Un proceso que quizás está tratando de reinventar el concepto y la práctica de la justicia social y la democracia. Y en ese sentido, piensa que es un proceso muy importante, no solo para Venezuela o para Latinoamérica, sino para el mundo entero. At a time when the United States is scoring victories in other parts of the world, it's very interesting to note that the whole Latin American continent is in revolt. This revolt is symbolized by the changes in Venezuela, the victory of Lula in Brazil, the movement in Ecuador, the movement in Bolivia. So this continent is the only continent which is today in complete revolt against globalization. Es interesante ver en un tiempo cuando los Estados Unidos en su política está logrando victorias en otras partes del mundo, que aquí en este hemisferio y en el continente de Latinoamérica se está viendo como el proceso en Venezuela, la victoria de Lula en Brasil, el proceso en Ecuador, en Bolivia, se ve un continente en rebelión hasta cierto punto, y es interesante. ¿Por qué se da ese fenómeno en América Latina y no en otras partes del mundo? Why perhaps is that happening in Latin America and not in other parts of the world? Because Latin America has suffered the most. For the last 150 years, this has been the backyard of the United States of America. They have used the whole continent as a laboratory for seeing if their experiments will work. So you have a situation where the experiments haven't worked. Look at Argentina, which did every single thing the IMF and the World Bank asked it to do for 15 years and is now in a state of total collapse. Porque en Latinoamérica hay una historia particular. En Latinoamérica en los últimos 150 años ha sido algo así como un laboratorio para la experimentación de las políticas de los Estados Unidos o inspiradas en los Estados Unidos. Y Latinoamérica ha sufrido en este sentido, ha sufrido consecuencias muy fuertes. El ejemplo de Argentina, un país que cumplió por 15 años todos los requisitos del Fondo Monetario, del Consenso de Washington, y ha caído en una crisis increíble. Entonces es un continente que ha sufrido mucho y que busca rebelarse. I cannot understand why so many Venezuelan intellectuals who were once on the left find no time for this process. It's not a question of saying that everything about this process is perfect. Many mistakes are made. There are many contradictions. But for left intellectuals in Venezuela not to understand that they have to be on one side, and then within that side they can make criticisms, I cannot understand it, and many people in the world cannot understand it. Me sorprende y no logro entender por qué los intelectuales venezolanos, muchos de ellos, en particular los intelectuales de izquierda, no logran entender que el proceso, a pesar de sus faltas, a pesar de las contradicciones que existen, es un proceso que vale la pena apoyar. Ponerse al lado del proceso y dentro del proceso tratar de ser autocríticos y mover el proceso para adelante. Es algo que no se entiende, no solo aquí, pero en el mundo entero. ¿Por qué estas fuerzas intelectuales no logran entender las posibilidades del proceso y trabajar con ellas, dentro de ellas? ¿No considera Tariq Ali que quizás esos intelectuales en realidad fueron de izquierda mientras podían militar en la oposición, pero que una vez que la izquierda o la centroizquierda llega al poder,
en realidad se demuestra que estos intelectuales de corazón no eran gente de izquierda. Perhaps have you considered that these left intellectuals found it easy to be left intellectuals in opposition? And now that there is a leftist government in Venezuela, their true face perhaps is coming out that they weren't maybe all that left after all. Well, I don't know many of them personally, but sometimes I read what they do, and I know the history of Venezuela in the 60s and 70s, and I wonder what happened to those people. And of course, many people have shifted to the right over the last few years. But when I read of specific names and I find out that they're not supporting the process in general, I'm just amazed. Yo no los conozco personalmente, pero sí conozco la literatura, he leído, conozco la historia de Venezuela, en particular el tiempo de los años 60 y 70, y me sorprende ver que algunos personas intelectuales de esos tiempos ahora simplemente han cambiado. De hecho, ha habido un movimiento de izquierda hacia la derecha en el mundo entero, pero me sorprende y me preocupa ver ese fenómeno. This is an experiment which we're witnessing in Venezuela to enhance democracy, not to reduce it. I mean, when I come to this country, I'm shocked at the level of abuse in the newspapers and the private television stations. You will not see any other government anywhere in the world which tolerates this. Me sorprende mucho, por ejemplo, estar aquí en Venezuela y ver, ser testigo de un proceso que está tratando de abrir espacios democráticos. Por ejemplo, ver, evidenciar en la televisión venezolana, en los periódicos, el nivel de abuso y el nivel de ataque contra el presidente y contra el gobierno venezolano. Esto es algo que no se permitiría en ningún país del mundo, no solo en Latinoamérica, pero en ningún país del mundo. Esto es sorprendente y es increíble. ¿Esa tolerancia del gobierno con los medios de comunicación es una buena señal o es una mala señal? That tolerance that the government seems to have with the media, is this a good thing or is it a bad thing? It's a good thing, provided that the government makes its own television system the best in the country. So there's a big opportunity to transform Venezuelan television to show what a real democratic television network can be like. If you do that, large numbers of people, even those who don't support the process at the moment, will be obliged to watch. And so the quality of what goes out on Venezuelan television, the way it's done, innovations, creativity, debate, becomes crucial. That's the way to deal with it. Es algo positivo, pero algo necesario para acompañar eso es asegurar que la calidad de la televisión venezolana, la televisión, digamos, del gobierno, sea de una calidad buenísima, que sea la mejor televisión que podría producirse, con una imaginación, una creatividad, para que los venezolanos en general vean, estén casi forzados a ver el programa porque es de tan buena calidad y de esa manera comenzar ¿cómo se puede decir?, a intervenir en ese sentido. Lo que falta es que el canal y todos los canales tengan un nivel de televisión bueno y así se puede lograr mucho. ¿Hasta qué punto se puede hablar de revolución en Venezuela y en América Latina, siendo, como usted dijo, el patio trasero de los Estados Unidos? To what point can we speak about revolution in Venezuela or in Latin America, given that it's, the backyard, as you said, of the United States? Well, I think that if the continent unites, then it is very difficult for any power, including the United States, to go and invade every single country in turn. So what is crucial is a Latin American integration, which is in the interest of Latin America itself, not in the interest of American multinational corporations or the American government. We need, that's the way in which you can build up a continental opposition. And the basis is there now. In every single Latin American country, people are against the system which has been imposed on them. So there are possibilities, but it means we need political leaders who are prepared to take risks. Las posibilidades son grandes, pero lo que falta es una unidad latinoamericana. Como bien siempre se ha hablado, de una unidad fuerte, porque de esa manera los Estados Unidos no va a poder llegar a invadir un país tras otro, separadamente. Se necesitan líderes fuertes que están dedicados a esa unidad y para poder tener una integración latinoamericana que sea para el interés de los latinoamericanos y no al interés de unas empresas multinacionales o al gobierno norteamericano. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso yo quisiera que conversáramos un poco sobre
cuáles son las probabilidades de lograr esa integración latinoamericana en el marco de la política neoimperialista que estamos presenciando actualmente en el sistema internacional o la política unipolar que se está abriendo al mundo. Hacemos la pausa y ya regresamos con el profesor Tariq Ali. Usted está viendo Programa Especial. Lo que yo me pregunto, ¿por qué la gente de Altamira no puede esperarse 8 meses para las nuevas elecciones? Si esperamos 40 años, ¿por qué no pueden esperar ellos 8 meses? Vive tu libertad. Vive a plenitud. Disfruta y mantén los pies firmes sobre nuestro planeta. Cuídalo, porque aquí vives y tus hijos también. Es un mensaje de Banco Andes, la revolución económica. ¡Vámonos! Cuidar tu vida y la de los tuyos es importante. A la hora de manejar, respeta las normas. Papi, recuérdate del cinturón. Y tú también, mami. Usa el cinturón de seguridad. Amárrate a la vida. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. El guardia escondió la bomba y le dijo: Salsa Brava en su nueva temporada. Hoy contento yo me siento y también lleno de orgullo al saber que mi Borinquen tiene Montu. Un programa de colección que usted no podrá perderse, porque es una recopilación histórica de la Filmoteca de Venezolana de Televisión. Salsa Brava. Disfrute de cada especial de esta nueva temporada. Por Venezolana de Televisión. Ilumínanos, Santa Clara de Asís, patrona de la televisión, patrona del buen tiempo, de los pescadores y de los navegantes, patrona contra los piratas, los salteadores. Este es el primer encuentro bolivariano de líderes comunitarios del municipio Sucre. Aquí están los líderes representando a todo el municipio Sucre, en las comunidades más humildes y más alejadas del centro de la ciudad, donde aquí se han reunido en mesas de trabajo para hacer diagnósticos, para hacer análisis y para hacer propuestas de cómo poder solucionar tantísimos problemas que tenemos en el municipio Sucre, de cómo traer los planes nacionales con el gobierno de nuestro presidente Hugo Chávez, de cómo traer mejor para acá lo que es el plan alimentario, lo que son los huertos, lo que son el mejoramiento de vivienda, la construcción de nuevas viviendas, el plan Avispa, el plan Reviva, el plan Mosquito de la alcaldía, en fin, cómo darle una respuesta inmediata a los problemas de aquí. A estos son líderes que no pertenecen a ninguna tolda política, sino que están con el proyecto de nuestro presidente, con el proyecto del país, de la revolución, de nuestra nueva Venezuela. Usted les da la vuelta y se deshacen. Les da la vuelta y se deshacen. Sus panquecas son un desastre y usa toda esa grasa y mantequilla para cocinarlas. Tiene que haber una mejor manera. Presentando Perfect Pancake, la primera plancha para panquecas del mundo que no requiere de espátula. La Perfect Pancake es liviana, la puede tomar con una sola mano y hace panquecas perfectas cada vez. Solo vierta su mezcla favorita, ciérrela y dele vuelta. ¡Presto! Panquecas doraditas sin desastres y sin grasa. El secreto está en su superficie doble antiadherente. Están
tan resbalosa que ni siquiera el queso derretido se adhiere. Ahora prepare deliciosas panquecas de arándano, esponjosas de manzana y canela, o las siempre deliciosas tradicionales. Rápido, fácil y sin paleta. Si puede girar una manilla, puede usar la Perfect Pancake. Oh no, volvió a romper la yema otra vez. Pero observe lo que sucede con la Perfect Pancake. Huevos con las yemas intactas. ¡Asombroso! Ahora prepare deliciosas panquecas de pan de jengibre, esponjosas panquecas de arándano o una torre de panquecas con chispitas de chocolate para los niños en un instante. También puede preparar elegantes tostadas francesas, deliciosos sándwiches de queso fundido o de huevo. Además, limpiarla es muy fácil. Llame ahora y obtenga la Perfect Pancake y esta guía de recetas para panquecas rápidas y esponjosas por un asombroso precio. Pero espere, aún hay más. También recibirá este aro en forma de corazón. Prepare deliciosas panquecas en forma de corazón para compartir con un ser querido, para un postre de Día de los Enamorados o para ese aniversario especial, y es suyo gratis. Llame en los próximos 10 minutos y recibirá este dispensador de mezcla antiderrames gratis. Solo vierta la cantidad perfecta y sin ningún derrame. Así que llame ya al teléfono que aparece en pantalla y tenga lista su tarjeta de crédito. Despachamos a todo el país. Es Teletienda, su tienda a las 24 horas. Sus panquecas siempre perfectas con el Perfect Pancake. ¡Llame ya! Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos conversando con Tariq Ali. Él es un historiador, un pensador del movimiento antiglobalización, que tiene una gran trayectoria en estas luchas y es de Pakistán y vino a Venezuela a este encuentro de solidaridad con la revolución bolivariana. Habíamos dejado en el aire la reflexión sobre las posibilidades o probabilidades de que se concrete la integración latinoamericana dentro del marco de esta nueva política unipolar que estamos observando, sobre todo después o durante esta guerra en Irak. So, to reflect a little bit about Latin American integration in the context of this very unipolar world we're living in the context of the war and the attack against Iran, we think the possibility. Latin America is the only continent in which at the present time there is no war taking place. This means that there are possibilities for reducing military expenditure, for spending more on social necessities of people, improving the education, the health of the whole Latin American people. And this can be done, I think, largely through a proper integration and through a plan for the whole continent. Cuba produces too many doctors. Brazil needs more doctors. Venezuela needs more teachers at the moment. They can come from Argentina. You need a plan of action to take the whole continent forward. And the process in Venezuela offers possibilities for the continent. Latinoamérica es el único continente que actualmente no está siendo directamente afectado por las guerras que están pasando en el mundo a consecuencia de la política unipolar, como bien has dicho. Lo que se necesita es una integración, aprovechar ese momento de relativa tranquilidad y hacer una integración plena, una integración, un plan de acción real. Por ejemplo, en Cuba hay demasiados doctores. Cuba produce muchos doctores, a Brasil le faltan doctores, hacer un intercambio. En Venezuela faltan maestros de escuela. Hay otros lugares en el continente donde hay muchos maestros de escuela. Entonces, un poco un plan de acción integral que esté dirigido hacia el fortalecimiento del continente entero. As far as Iraq is concerned, we see a situation where the United Nations has failed to stop a war of aggression against an independent sovereign state. They have failed. So which way should the world go forward? In my opinion, the United Nations is either an instrument of the United States or it does nothing. And here again, I think we have to look towards creating continent-wide organizations, like the Organization of American States without the United States. We need them in Asia, Africa, as representative organizations of this world to deal with their own problems. La guerra contra Irak ha causado un problema muy grande en la ONU. Es decir, la ONU no ha podido detener la guerra en Irak, no ha podido detener un ataque contra la soberanía de un país soberano, ¿no? Entonces se ve un problema muy grande donde si las Naciones Unidas no sirven el interés de los Estados Unidos, las Naciones Unidas mueren.
Lo que se necesita en este sentido, otra vez vuelvo a repetir, es una integración continental, no solo aquí, pero en África, en Asia, una organización de Estados americanos sin los Estados Unidos, organizaciones que puedan comenzar a defenderse y complementarse continentalmente y formar una resistencia que obviamente refleja la opinión pública del mundo entero frente a la guerra que estamos viendo. Yo quisiera profundizar luego sobre el caso de Irak, pero para finalizar en América Latina, en una de sus respuestas usted dijo que hacían falta líderes que estuviesen dispuestos a tomar riesgos. ¿Usted considera que Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, es uno de estos líderes? We'll talk more about Iraq, but sticking on Latin America, you mentioned before that you feel that there's a need for leadership in Latin America for this integration to happen, leaders that are willing to take risks. Do you consider that President Hugo Chávez of Venezuela is one of these leaders as well? I think Chavez is one of these leaders. I think he's taken risks. I think he's risked his own life, which very few politicians and political leaders do today. And I think he offers an example of leadership both in Latin America and elsewhere. But the reason he survived is because he has mass support. That is something people who try and emulate and should also think about how to build this mass support and how to build it democratically. El presidente Hugo Chávez definitivamente ha tomado riesgos, incluso no solo ha tomado riesgos políticamente, ha tomado riesgos con su propia vida. Entonces sí, pienso que el presidente Chávez no solo puede servir como un ejemplo en Venezuela, pero también un ejemplo a otros líderes, a otros países. Pero la diferencia también, y algo que aspiran los otros líderes o deben aspirar, un punto clave es el apoyo que tiene el presidente Chávez en Venezuela, el apoyo de las masas. Es algo que se debe tratar de repetir, es una, ¿cómo se puede decir? Un testimonio, una evidencia de que se está haciendo algo positivo, un proceso que sigue para adelante. En cuanto a la doctrina que hemos venido manejando en Venezuela, que es el bolivarianismo, es el rescatar el ideal de Simón Bolívar, ¿usted le ve solidez doctrinaria, ideológica, como para llevar a cabo una revolución democrática y en el marco del capitalismo en América Latina? The Venezuelan process is one that has resuscitated the Bolivarian spirit, the Simón Bolívar. Do you feel that that is something that is ideologically and politically consistent enough, strong enough, that it could be repeated, sort of going back and using the Simón Bolívar as an example for moving forward? Well, it depends. If this process works, if over the next few years it's successful, if the oil wealth of Venezuela can be used to redistribute wealth and social justice in the country, then it will work. The example could become very important. But if it doesn't work, then of course it's a completely different story. Depende todo de las posibilidades de victoria del proceso en los próximos años. O sea, si el proceso sí efectivamente puede, por ejemplo, tomar la riqueza petrolera de Venezuela y distribuirla a todo el pueblo, entonces sí, es algo consistente y algo fuerte, suficiente como para ser repetido en otras partes. Si no lo logra, pues no. A lo largo de estos 4 años de gobierno del presidente Chávez, se ha visto mucha resistencia, mucha reacción de quienes antes detentaban el poder, y esto ha dificultado que se den esos resultados de los que usted habla. ¿En qué plazo más o menos este experimento tiene que dar demostraciones de que funciona? There's been a lot of resistance from people who were in power before to the process and to the efforts of Chavez and the government. This has made it very difficult to accomplish those things that you're saying are the sort of tests, the litmus test. How much time do you think we need to give the process? Is there sort of a timeline that it needs? Well, if it was up to me, I would give it lots of time. But it's not up to me. The people who will decide are not people like us, but the international institutions and the opposition in Venezuela. So I think from the point of view of the regime in Venezuela, it needs to speed up the process. There are some things that need to be done, like giving the land to the squatters in the towns is a very important event. But this needs to be multiplied. Si fuera por mí, dice él que él le daría mucho tiempo al proceso, pero las personas que están más implicadas en eso es la gente en la oposición en Venezuela y las instituciones internacionales que están esperando que cambie la cosa rápido. Entonces, sí, el gobierno tiene que hacer
tiene que poder lograr logros, o sea, concluir cosas rápidamente. Por ejemplo, el entrego de tierra a personas sin tierra es un proceso muy positivo. Hay que repetir eso, hay que poder hacerlo lo más pronto posible porque no hay paciencia en los lugares donde hay personas que van a querer que se apure el proceso. Sometimes I feel that President Hugo Chavez takes correct decisions, but between taking these decisions and announcing them and the implementation of these decisions, there is a big gap. And the reason for that gap, I think, is that we have an inert bureaucracy, which is not interested in pushing these decisions through, and this is a problem which has to be dealt with. Decisions which are taken have to be implemented, and if the bureaucracy won't implement them, the other forces have to be created. Uno de los temas es cuando el presidente Hugo Chávez, por ejemplo, toma una decisión, el proceso que implica el tome de la decisión y luego la implementación de esa decisión queda un tiempo muy largo. Entonces también se sufre en Venezuela, como en muchas partes, de una ineptitud burocrática, donde no hay la posibilidad de rápidamente implementar esas decisiones. Es un problema, hay que solucionarlo, hay que encontrar formas de implementar decisiones más rápidamente y que cuando se toma una decisión que la acción se vea evidente lo más pronto posible. Es un problema que hay que resolver. Excelente sugerencia. Vamos a hacer otra pausa y al regreso yo quisiera que abordáramos ya lo que es materia del sistema internacional y de cómo vislumbra algunos escenarios después de este conflicto en Irak, después del rol que ha tomado el gobierno de Estados Unidos en el mundo con esta guerra. Ya regresamos con el pensador, el profesor Tariq Ali. Usted está viendo Programa Especial. Quiero expresar los sentimientos de mi pueblo que hoy recobra lentamente la esperanza y el que ha sentido que es posible replantearnos los caminos y enrumbar a la nación a su glorioso destino, dando el ejemplo universal de hacerlo en paz. Comencemos el milenio en el que el pueblo es soberano, alcanzando la justicia ideal bolivariano. Debemos a los hijos otro gesto libertario y el gran orgullo de ser venezolano. Con Chávez manda el pueblo. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato, porque si esa democracia debe darse de respeto a las leyes. El Ministerio del Interior y Justicia se une a todos los venezolanos durante esta Semana Santa para compartir y reflexionar en familia sobre el país en el que todos queremos vivir en armonía, paz y amor. Los cuerpos de seguridad del Estado han dispuesto un operativo especial para garantizar la tranquilidad a los feligreses. Deseamos para su familia un feliz asueto. Estas manos son el pueblo orgulloso. En ellas se mezclaron la sangre que llevó libertad por todo el continente. Enterraron la lanza de la guerra para construir un país. Y mucha ha sido la sangre, el sudor y las lágrimas que han pasado por estas manos. Siempre les ha tocado lo más difícil. Cuántas veces traicionadas, pero estas manos nunca se rinden. Y ahora se juntan para formar el país por el que tanto han luchado. Estas manos lograron la Constitución que las hace protagonistas. A ellas les debemos todo, y sin ellas no somos nada. En Guarenas, el alcalde William Páez, apegado al proyecto bolivariano que lideriza el presidente Hugo Chávez, adelanta programas para adecuar la infraestructura habitacional al crecimiento de la ciudad. Después de 20 años de abandono, se rehabilitaron edificios de la urbanización Manuel Martínez Manuel.
y en Doña Menca de Leonis se realizaron obras de impermeabilización, electrificación y sistema hidroneumático. En este mismo sector se invirtieron más de 220 millones de bolívares para beneficio de más de 2.000 familias. Y en convenio con Conavi, en la urbanización Manuel Martínez Manuel se favorecieron más de 1.000 familias. Una obra de 37 millones de bolívares, la cual de verdad nos ha ayudado bastante. De verdad es un logro porque ya la organización tenía años pidiendo este servicio de impermeabilización. Bueno, desde que nadie nos entregó los apartamentos en 30 años, como digo, primera vez que nos hacen un mantenimiento. Voy a cumplir 30 años aquí, la verdad que desde que me mudé nunca le habían hecho nada. William Páez, comprometido con el futuro. El 11 de abril, desde muy tempranas horas de la mañana, estábamos en los alrededores de Miraflores, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho en apoyo a nuestro presidente, con canto, consignas y banderas. Jamás nos imaginábamos que éramos la carne del cañón de los golpistas conspiradores, que dentro de su estrategia estaba derramar la sangre de nuestros compatriotas para lograr los objetivos de derrocar al presidente constitucional de Venezuela. Bueno, fue una gran lección. Fueron momentos de mucha tristeza, dolor, de mucha angustia, pero que a la vez nos permite tener un compromiso con nuestra patria, de defender nuestra bandera, nuestros ideales, de no permitir que nunca más nos arrebaten nuestros sueños de cambio. El mensaje es que ahora más que nunca debemos estar unidos y defender nuestro proceso, nuestra democracia participativa, que le ha permitido al pueblo expresar sus ideas con libertad y que no nos sentimos excluidos por primera vez en la historia. Bien, continuamos entonces en este diálogo con el profesor Tariq Ali, y allá habíamos abarcado lo que era la parte nacional y latinoamericana, y quisiéramos entonces, como habíamos dejado en el aire, una reflexión sobre cuál es el futuro que le ve el profesor Tariq Ali al mundo después de estas acciones, estas últimas acciones de los Estados Unidos y el Reino Unido bastante unilaterales. Perhaps we can start with some reflections on where you think the world is heading, given the very unilateral nature of the U.S.-UK attack on Iraq. I think the reason for the attack on Iraq was essentially to demonstrate imperial power, to capture Iraq and use it in that region and take its oil, but also to show the rest of the world, if you don't listen to us, we will do to you what we did to Baghdad, and we can do it anywhere in the world. And this is a very audacious imperial leadership. We should have no doubts about that. But we also know that if the Saddam Hussein regime had been a popular regime, it could have resisted much longer. I'm amazed it resisted for 6 weeks, but the resistance could have gone on much longer, and I think that the story isn't over. Creo que lo más importante es reconocer que lo que ha pasado en Irak es un ejemplo, una lección no solo a la gente de Irak en el sentido de llegar, invadir ese país, controlar el petróleo, pero sino de haber castigado a Irak y diciéndole como una lección, como un ejemplo al mundo entero, que cualquiera que no esté de acuerdo va a ser castigado y con una fuerza brutal. Entonces lo que vemos es un imperialismo fuerte y con mucha arrogancia, y no debemos tener ninguna duda de aquello. El gobierno es un gobierno muy imperialista. Entonces es un precedente muy peligroso, y hay que tener en cuenta que si el gobierno de Irak hubiera tenido un poco más de apoyo en las masas, hubiera sido una resistencia mucho más larga. Incluso sorprende que hayan resistido el tiempo que resistieron, y también creo que es importante decirlo, que a pesar de la caída de Bagdad, esto no ha terminado, la historia no se ha concluido y esto va a durar más tiempo, se complica. Even after the overthrow of Saddam Hussein, a resistance will emerge, which will want to get rid of the Americans and the British from their country. Porque a pesar de la caída de Saddam Hussein y el gobierno de Saddam Hussein,
va a haber una resistencia, va a existir una resistencia contra la invasión norteamericana británica y va a haber un odio y una resistencia contra esa invasión, y eso va a seguir. This resistance could spread to the rest of the Arab world. Es una resistencia que también podría, pues, extenderse, ¿no?, a otras partes del mundo árabe. So that's the situation the United States have created, and I think the consequences of this will be with us for the remaining years of this century. This is an event which will mark this century, what the United States has done in Iraq. Es un evento que va a marcar este siglo en la historia. Las consecuencias de lo que ha pasado en Irak van a estar con nosotros por el próximo siglo. Entonces es algo que realmente implica muchas cosas grandes. Tariq Ali considera que si el Partido Republicano y George W. Bush no estuviesen en el poder, hubiese ocurrido lo que está pasando hoy en Irak. Do you consider that if George W. Bush and the Republican Party were not in the U.S. government now, that what happened in Iraq would have happened in this way? I don't think so. I think that the Democrat Party it's unlikely that they would have gone for a war in Iraq. This marks a difference between the previous government and this government. The previous government did horrible things to Iraq, sanctions, bombing, but an outright invasion like this, I doubt it. Yo creo que no. Yo creo que el Partido Democrático hubiera sido diferente en su estrategia. Esto es algo que marca la diferencia entre los dos partidos. Los demócratas hicieron cosas horribles en Irak en los últimos 12 años. Las sanciones económicas, los bombardeos semanales. Pero de invadir un país con tantas tropas y de ponerse en esa situación, creo que no, los demócratas no lo hubieran hecho. Es algo que marca una diferencia muy grande. The group of people behind George Bush at the moment are determined to go on the offensive. And the model for these people is the Likud party of Israel. They are modeling the Republican Party on Likud. They admire Sharon, and they are very happy to help Israel out in the Middle East. But it's now become an overall imperial strategy for them that they feel they can do this anywhere else in the world. Los que rodean a George W. Bush en esta administración actual son gente muy enfocada en un objetivo. Ellos toman como ejemplo para su partido, para su grupo, para su política, el partido Likud de Israel. Admiran a Ariel Sharon, al primer ministro israelí, y buscan implementar una política igual. Y es algo que realmente es característico a esta administración, algo muy único. La misma pregunta si George Bush no estuviese en el poder, pero con los ataques del 11 de septiembre del 2001, ¿se hubiesen sucedido? The same question about whether George W. Bush was not in power, would things have happened? The 11th of September, putting that into the mix, would there be a difference? Que si hubiera sucedido lo del 11 de septiembre, would 11th of September have happened if George W. Bush was not in power? That should have been. I think it would have happened because I think the people who carried out these acts don't care who's in power in the United States, they just hate it. So they would still have done it, and the democratic government would have probably invaded Afghanistan. But who knows? That's the if view of history, and we can't say. Es difícil responder preguntas de ese tipo teóricas, pero sí, los actos del 11 de septiembre hubieran ocurrido bajo cualquier gobierno en Estados Unidos. La gente que hizo lo del 11 de septiembre no les importa quién esté en el gobierno, odian a los Estados Unidos, y eso hubiera ocurrido. Pero son preguntas difíciles de responder porque son preguntas de qué pasa si no hubiera existido una situación. ¿Las Naciones Unidas están vivas o están falleciendo? Is the United Nations alive or is it on its deathbed? The United Nations is on its deathbed, in my opinion, because the United Nations can only function the way the United States wants it to. And if it doesn't do what the United States wants, the United States ignores it. And the United Nations cannot stop the United States from doing what it's doing. And in the 30s, when the League of Nations couldn't stop Hitler and Mussolini from invading any country they wanted to, it collapsed. So my own feeling is that the UN is slowly dying. Sí, las Naciones Unidas está falleciendo, está muriendo. No pudo detener a los Estados Unidos. Es un hecho de que si las Naciones Unidas no cumplen los deseos y los intereses de Estados Unidos,
Estados Unidos simplemente lo ignora. Y al ignorarlo, realmente garantiza la muerte. Recuerda los años 30, cuando Mussolini, Hitler y cuando la Liga de Naciones no logró detenerlos a ellos, también se volvió irreverente. Creo que estamos en una situación muy similar. Vamos a profundizar más sobre el tema de las Naciones Unidas y el sistema internacional al regreso de esta pausa. Ya regresamos con el profesor Tariq Ali. Usted está viendo Programa Especial. Esto es una dictadura, queremos a Chávez. Chávez es el presidente de Venezuela y el pueblo lo ama y lo vamos a defender. Cuando hablamos de sexualidad tratamos solo de los métodos anticonceptivos sin mencionar los valores positivos. La Embajada de Francia y el Consejo Nacional de la Cultura presentan por primera vez en Venezuela 12 cortometrajes nacionales asesorados por la prestigiosa Escuela Parisina de Documentales Talleres Barán. Pero que te diría que te cuidaras, pero no te decía cómo. Estos documentales, dirigidos por jóvenes cineastas venezolanos, se podrán ver en la Cinemateca Nacional del 23 al 27 de abril. El cine nacional te espera. El guardia escondió la bemba y le dijo: Salsa Brava en su nueva temporada. Hoy contento yo me siento y también lleno de orgullo al saber que mi Borinquen tiene mundo. Un programa de colección que usted no podrá perderse. Porque es una recopilación histórica de la Filmoteca de Venezolana de Televisión. Salsa Brava. Disfrute de cada especial de esta nueva temporada. Por Venezolana de Televisión. Ilumínanos. San Judas Tadeo. Beatísimo apóstol, abogado de los casos difíciles y patrono de los casos desesperados, predicaba la palabra de Abraham: no haya discordia entre nosotros, pues somos hermanos. El 11 de abril del año pasado hubo algo así como una participación solidaria de lo que es la comunidad de San Agustín. Solidariamente bajamos, conversábamos los más o menos trabajadores comunitarios de la parroquia y decidimos tomar los sitios estratégicos comerciales para evitar que se iniciaran los saqueos, pero como iniciativa de la misma comunidad, pues, y había como una vigilancia, subíamos, bajamos, tratando de evitar precisamente que los saboteadores de oficio, esa gente de la oposición que después iba a decir que era el gobierno, que porque lo habían tumbado, estaban tratando de hacer eso, aunque siempre estuvimos claros de que hasta que el presidente no saliera él mismo diciéndonos, yo renuncié, y eso nunca apareció, estábamos bien claros de que el gobierno era el de Hugo Chávez, que era el que nosotros habíamos elegido. El mensaje es que sigamos luchando por este gran sueño, porque el problema no fue que se metieron con un gobierno, o sea, no con una persona, es el sueño de nosotros de hace muchos años, que ahora lo estamos acariciando y que no lo vamos a dejar perder por nada del mundo. Chávez no se va.
norteamericano. Pertenezco a este comando táctico de ideas y principios bien formados. Con alicate en mano, tumbando paro, soy Tupamaru. Perteneciente de la tierra del sol amado. No me voy, mi hermano, es mi tierra y es mi ocaso. Y aquí me quedo con el madera. One more time. ¿Sabe no se va? ¿Sabe no se va? ¿Sabe no se va? Bien, continuamos entonces en este diálogo con Tariq Ali, pensador pakistaní, profesor, novelista, cineasta, quien le ha aportado muchísimo al pensamiento mundial y al pensamiento antiglobalizador. Y estábamos haciendo algunas reflexiones, profesor, sobre el mundo después de los últimos acontecimientos en el sistema internacional. Yo le plantearía al profesor quizá un ejercicio a futuro. ¿Qué escenario vislumbra él en un mediano plazo, en unos 2 o 3 años en el mundo? Perhaps a forward-looking question. What do you see, given everything that's happening in the next, let's say, 2-3 years in terms of world politics? I think 2 or 3 years is too short a period. Let's say the next 20 years. I think the next 20 years will be dominated by the offensive, imperial offensive of the American empire on the one hand, and people searching, looking for different ways to resist this empire. Some will resist it politically, some will resist it militarily, some will go in the direction of terrorism. Because when people despair and feel we are crushed, there's nothing we can do, they are prepared to lose their lives to hit the empire. So I'm afraid that is going to be the shape of important parts of the world. Quiero enfocarme mejor en los próximos 20 años y decirle que me preocupa mucho, porque en el sentido de que veo que el imperio norteamericano va a seguir extendiéndose, va a haber una ofensiva por parte del imperio norteamericano militar en muchas partes del mundo, y a la misma vez va a haber diferentes formas de resistencia. Va a haber gente que va a querer resistirlo a nivel político, va a haber gente que va a querer resistirlo a nivel militar, va a haber gente que se va a atraer o van a concluir que el terrorismo, por ejemplo, es lo único que les queda. Entonces, cuando hay una gente desesperada, cuando hay una gente que no logra entender o no logra ver un futuro mejor, están dispuestos a sacrificar la vida. Entonces, me preocupa mucho, da un poco de miedo y de pena decirlo, pero sí, una situación no muy buena, pero donde se va a buscar siempre alternativas y formas de resistir al imperio. ¿Qué rol tendrían también como resistencia los pueblos de Estados Unidos, el pueblo británico, el pueblo israelí a la hora de ir a votar? ¿Pueden cambiar el panorama político en sus países? What role can the people of the United States, the people of Great Britain, the people of Israel play, partly in the way that they vote internally, but also more generally, what role can they play? Well, I think what we have seen before the war in Iraq is one of the biggest movements of protest in the history of the world. You know, between 8 and 10 million marched on the streets, but it had no effect. And so people get demoralized. They feel we can't do it. In the United States, even if they change politicians, it makes no difference at all. Usually, it makes no difference. In the rest of in Western Europe, in Britain, there's no alternative at the moment. All 3 parties are supporting the war. So it's an awkward situation, but sooner or later I think new oppositions will emerge which will challenge these people, but they're some way ahead. Un tema interesante, es sin precedentes el nivel del movimiento contra la guerra que existió antes de que comience la guerra. Dentro de los Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, entre 8 y 10 millones de gente se hicieron una protesta muy grande que quizás no se ha visto en la historia de la humanidad, pero no logró conquistar lo que quería conquistar, que era la paz, que era detener la guerra. Entonces la gente se siente muy frustrada. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el poder cambiar el gobierno no necesariamente garantiza que va a haber un cambio de política.
En Gran Bretaña, por ejemplo, se ve que los tres partidos principales están todos a favor de la guerra. Entonces se ve una frustración, pero sí se ve también una expectativa, una posibilidad de que crezcan nuevas fuerzas de oposición dentro del mundo occidental y que se logre algo en el futuro. ¿Hasta qué punto cree el profesor Tariq Ali que la oposición que existió de Francia, Rusia, China, Alemania a este conflicto es en realidad una oposición sincera o era un asunto de interés? Yeah, the sincerity or the opportunity. I think the French, Germans, Russians, Chinese didn't want the war, but they were not prepared to do anything to stop it. So France allowed its airspace to be used, Germany didn't stop its bases being used, and now when the war started, France, Germany, Russia wished the United States a speedy victory. So I think they were not happy, but they were not able to oppose the war either in any meaningful way. Creo que sí mostraron su oposición a la guerra, pero no hicieron nada para detener la guerra. Los franceses dejaron el uso de su espacio aéreo para la guerra. Los alemanes permitieron el uso de sus bases militares para la guerra. Entonces hubo una oposición. Ellos no querían la guerra, pero no estaban dispuestos ni estaban en una posición como para detenerlo o hacer cosas concretas para que eso no ocurra. Entonces, el momento que comenzó la guerra también, cada uno de estos países eventualmente dijo que ellos esperaban que la victoria sea total y sea rápida para los Estados Unidos. Entonces se ve una situación muy complicada. Ya como estamos llegando a la última parte de la entrevista, yo quisiera regresar a Venezuela y preguntarle al profesor qué perspectiva le ve a Venezuela en el corto plazo. Es decir, ¿cree que en el corto plazo van a haber más intentos de desestabilización, de golpes de Estado, más intervenciones internacionales, o que se ha estabilizado de alguna manera con las distintas victorias que ha tenido el gobierno la situación política en Venezuela? To finalize the interview, we'll return to the issue of Venezuela. What do you think in the short term? Do you think that there will be further destabilization, that the forces of opposition will be successful in the sabotage efforts and the international intervention that has happened? Or do you think that there's a certain stability by the victories that the government has had recently, and that the process can now begin rolling more naturally and more freely? I think one useful thing is that the United States is very busy elsewhere in the world. So it's not so interested at the moment in Latin America, which is a good thing. Let's be happy about that. And I think the fact that the coup attempt failed, the strike attempt failed, means that the government is at the moment much stronger than it's been for the last 2 or 3 years. So there are possibilities and opportunities to move forward. But one has to move forward politically, economically, culturally. At the same time, 3 prongs to try and defeat these extra-parliamentary attacks to defeat the government. And I think they can do it. But, you know, sometimes one wishes that there was a large party around Chavez which could do a lot of the work. That's partially the problem, I feel. Sí, primeramente que el hecho de que los Estados Unidos esté tan ocupado, tan preocupado en otras partes del mundo es algo bueno, en el sentido de que no le está prestando mucha atención, especialmente atención negativa a Latinoamérica o a Venezuela en particular. Entonces, con la falla del atentado de golpe hace un año, con la falla de la huelga, el gobierno ahorita se siente, yo creo, un poco más fuerte que antes, con unas posibilidades hacia el futuro. Lo importante es que el gobierno de Chávez tenga una estructura, una infraestructura, un partido fuerte alrededor de él que pueda impulsar los proyectos a nivel económico, a nivel político y a nivel cultural. Las 3 cosas a la misma vez para poder seguir hacia adelante un futuro mejor para Venezuela. Ya hemos llegado al final, pero una última pregunta que yo le di al profesor. ¿Qué se lleva usted cuando se vaya de este viaje de nuevo a su domicilio? ¿Qué se lleva usted de Venezuela? ¿Qué sentimientos se lleva usted? What feelings will you take home from Venezuela? You know, what do you expect or what do you hope to take back with you? Well, I take back a divided country, but a country in which the leadership at the moment is really trying to improve the conditions of the poor. That
in the present day world is enough. It's a big step forward, and I hope it succeeds. Me llevo, de hecho, una visión de un país dividido, pero un país donde los líderes del país están haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de mejorar la situación de los pobres. Y con eso me basta, porque eso no está pasando en ninguna parte del mundo entero. Y eso es bueno. Muchísimas gracias, profesor Tariq Ali, por haber atendido esta invitación. Esperamos recibir mucha retroalimentación de sus trabajos sobre Venezuela para nutrir este proceso. Muchas gracias también a Pedro Sánchez por haber servido de traductor y sobre todo gracias a ustedes por haber estado con nosotros, por haber compartido este diálogo que esperemos que haya sido útil para ustedes, para que ustedes se formen su propio criterio y sean los propios jueces de lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas gracias. Así nos cuesta la vida, pero queremos que esté aquí. Este es nuestro sueño, por nuestros hijos, queremos a nuestro presidente. Fontur, soluciones que se ven rodando. Este hombre, en estas condiciones, caminó desde los llanos venezolanos hasta las alturas de Bolivia. Venció los rigores del frío. En la lucha por su país, derrotó un ejército que lo superaba en número y en preparación. Y terminó no solo liberando su país, sino 4 más. Este hombre, gracias a la grandeza de su espíritu, durante siglos ha convertido la dificultad en un aliado. El venezolano se crece en las dificultades. La vida y la alegría vencerán la muerte y la tristeza. Contacto con la realidad. Recibí un impacto en la mano, la cual fui operado en el Hospital Miguel Pérez Carreño y luego salí del hospital con un yeso en la mano. Me dirigí nuevamente acá hacia el puente Yaguno, donde ya habían varias víctimas todavía. Pensé que hacía falta todavía estar acá para seguir representando y seguir luchando por nuestra patria, por nuestra revolución, ya que yo veía que todavía podía dar más de mí para estar en el proceso luchando por mi patria. Contacto con la realidad.